Ya estamos, nena. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días a todas las mamás y los papás de Escolacoti. Les doy la bienvenida y hoy, bueno, por allá, hola Paloma, ¿cómo estás? Hola, Eh, Nadia, muy bien, muy contenta de saludarte. Ay, muchas gracias. Bueno, hoy estamos muy, muy contentos porque logramos que Paloma Cuevas estuviera de visita con nosotros. Y bueno, es realmente un honor tenerla, ya verán, dentro de todas sus facetas profesionales, ella es mamá. Y entonces ha compartido con nosotros momentos que nosotros llamamos escuela cultura. Y bueno, verán cuál es esta parte multifacética que el día de hoy nos encanta la idea de compartir. Paloma, Paloma Cuevas, muy conocida en los medios, en las redes sociales, como Paloma Querida. Si buscan inspirarse, por favor, métanse a sus redes, métanse a esta página de Facebook, que es de donde viene, de donde me hace el motivo de que Paloma esté por acá de visita en la escuela. ¿Qué tiene que ver? Que, bueno, ella, voy a hablar de lo que tiene que ver con toda su formación, no por la cuestión formal de las entrevistas, sino más que nada porque sepan de dónde viene, para que ustedes sepan de dónde nace todo esto de cómo ella vive y cómo ella aporta en el medio profesional, en el medio familiar. Entonces, bueno, para ello vamos a comenzar por decir que Paloma tiene formación como filósofa por parte de la UNAM, también estudió enseñanza del inglés en la UAM, ¿no? Y esta fusión es interesante porque ella es chapaneca de nacimiento, ¿no? Pero por otro lado, mexiquense como segundo nacimiento. Me gusta mucho decir esto porque ella es una mujer apasionada, pero ella es mexicana, aquí, allá, ¿no? Eh, no importa el espacio, sino que ella es mexicana, es apasionada y se compromete con su perfil. Ahora, ella tiene 22 años como docente. Sus temas básicamente tienen que ver con la cultura, eh, la política, el erotismo, pero además tiene esta faceta de poeta, de conocimiento, de vínculos con este medio, ¿no? Es escritora, es locutora. Y bueno, algo que es como muy, está en su sangre, que es justamente el tema, tiene que ver con la cultura. En este momento, digamos, en tiempos recientes, ella ha colaborado con el Ayuntamiento de Metepec, por supuesto, en el área de comunicación, ¿no? De edición, y también en el municipio hoy de Toluca, ¿no? Que es básicamente la actividad vigente respecto de la cuestión de los municipios y de su ejercicio de gestión de la cultura. Hoy lo está haciendo en el municipio de Toluca, junto con el municipio de Toluca. Por otro lado, algo muy, que es para mí lo que me encanta, es ella participa como coordinadora de comunicación y relaciones públicas en el Festival Mundial de Poesía. ¿Qué significa eso? O sea, es una grande. Imaginemos que ahí, digamos, colabora cerca de 200 países y además 2.000 participantes. Es una maravilla, eso es a nivel mundial y además eso habla su interés en la diversidad, ¿no? En esta idea de cómo aportar cultura, cómo generar esta cultura desde diferentes perspectivas, pero además de diferentes puntos, ¿no? Por supuesto, ella trabaja todas estas líneas que yo comento respecto a la promoción y difusión de la cultura, pero también tiene otros medios. Platícanos un poquito de estos medios, como son los libros en los que has colaborado y los medios, por ejemplo, los medios de radio, los puntos de que trabajas en este momento. Eh, Cuéntanos tantitito de eso. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Nadia. Es un placer estar hoy contigo, con la familia Escolacoti. Es un gusto Gracias. compartir un poquito de lo que nos enriquece como seres humanos y que nos permite, en cierta medida, influir un poco en la parte de sociedad que nos toca, que son nuestros hijos. En muchas ocasiones andamos queriendo salvar al mundo. Una frase que me encanta, que en algún momento escuché, es que cuando le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta
qué tenían que hacer para salvar al mundo. Dijo, ve a tu casa y abraza a tu familia, ¿no? A veces queremos hacer en el macro cuando no incidimos en lo básico mínimo que es el micro y que es lo que está cerquita de nosotros. Esa es nuestra área de influencia real. Hijos que se sienten amados, hijos que se sienten cercanos, son personas que aportan a la sociedad de una manera distinta. Y bueno, en mi caso yo soy mamá de 3 hijos, Galileo que tiene 18 años, Tadeo que tiene 13 e Iker que tiene 9. Son chavos bastante aterrizados, con intereses propios. Una de las cosas que ocurren que son más extrañas cuando nos decidimos a ser padres es entender que los hijos no vienen a que nosotros los moldeemos. Creemos en la primera ocasión que nos embarazamos, a veces erróneamente, que vamos a formar a un ser humano, ¿no? Y el ser humano, cuando nace, ya viene con ciertas características que lo único que puedes hacer es entender qué es, amarlo y acompañarlo, en lugar de pelear con lo que no tiene que ver con lo que a lo mejor tú esperas que repita de ti o que repita del otro con el que decides ejercer este camino de ser padre, ¿no? Porque se Así supone es. que cuando tú decides ser padre de alguien y que sabes que es un trabajo en equipo, porque por lo menos se ocupan 2 personas para esto, este, hay características de la otra persona que te impulsan a decidir que sí quieres eh, crear a otra persona, ¿no? Es una receta, pero se requiere de 2. Y en un momento dado, cuando este ser humano nace y te das cuenta de que tiene un temperamento, de que conforme va creciendo tiene unos intereses y que no forzosamente son los que tú tienes, yo creo que la primera palabra que surge se llama respeto, ¿no? Ya existe amor, porque por amor están aquí, pero después surge respeto, porque lo único que puedes hacer es acompañar y desear que todo salga bien, ¿no? Yo me dedico, como bien dijiste, a lo que tiene que ver con medios y cultura. Creo que cada quien tiene una misión cuando viene al mundo, algunos tardan más en descubrirla, otros parece que la traen súper a flor de piel. Mi misión es tender puentes, mi misión es hacer que la gente se encuentre, eh, que colabore y tratar de dejar el espacio en el que me encuentro un poquito mejor que como lo encontré. Eh, es interesantísimo porque siento que cada persona tiene algo que aportar. En muchas ocasiones vivimos en un país sumamente discriminatorio, pero además en ocasiones muy de doble moral, entonces ocurren cosas pero no se acepta que ocurren, ¿no? Entonces, ser conscientes de esas cosas y contribuir a que cambien es un primer paso. Tuve en alguna ocasión un compañero de trabajo que era un subdirector que me enseñó, fíjate qué chistoso, porque fui docente, he sido docente en varios espacios distintos, durante 9 años en Springfield, algunos años en la Universidad Autónoma del Estado de México. Durante otro tiempo he contribuido como apoyo para certificaciones internacionales en otras instituciones donde me han pedido apoyar. Fui coordinadora muchos años también de inglés desde preescolar hasta preparatoria en el Instituto Cultural Panamericano de Toluca, que hoy ya no existe, pero que existió hasta el 2016. Y creo que el denominador común con los chavos es justamente algo que en muchas ocasiones los papás están perdiendo de vista porque yo no sé, tienen esta moda ahora de querer ser amigos de sus hijos, que no está mal querer estar cerca, pero alguien muy sabio me dijo un día que no puedes ser amigo de tus hijos porque en el momento en que te conviertes en amigo los dejas huérfanos. Tú tienes una labor como padre y debes ejercerla. Y esa labor es agridulce porque a veces te toca ser el malo de la historia, el policía malo, imponer los límites, ejecutarlos, hacer que se respeten. Y creo que cada quien debe ejercer a lo que vino. Una cosa que yo he observado como docente es que los chavos están ávidos de límites. Los chavos en muchas ocasiones están muy solos, están enojados porque sienten que no hay quien les dé guía, ¿no? Y a veces se les exige demasiado de cosas que no se les enseña cómo hacer. Entonces creo que la labor de la cultura, del conocimiento, de la educación, es justamente formar seres humanos que trasciendan. La bronca Ok, que... a ver. Ok. Entonces, como vemos,
esta faceta profesional no está, va de la mano en el caso de Paloma Cuevas con esta visión de ser mamá y de cómo concebir este espacio social como una forma de compartir cultura, de ser cultura, de ejercer esta idea de la cultura, ¿no? Que vivimos en comunidad. Y te agradezco mucho toda esta primera descripción que tiene que ver, mucho que ver contigo y que además nos ayuda como base para algunas preguntas que sí tienen que ver contigo, que sí nos interesa mucho llegar a una parte, digamos, quizá no íntima, pero sí sobre el cómo materializas tú en tu ser mujer, en tu ser mamá, esta idea de la gestión de la cultura. Entonces, bueno, como primera parte, quisiéramos saber cuál es tu propio concepto de cultura. Bueno, la cultura es algo inmenso. Si, si nos vamos a estas referencias para entender cultura, normalmente te dicen que cultura es todo lo que el hombre crea, ¿no? Yo creo que cultura es lo que el hombre crea, pero que además lo hace ser parte de un todo, lo identifica, genera patrimonio, o sea, son cuestiones básicas en el ser humano que lo hace comprender su entorno. Simplemente la mitología es la forma de explicar todo lo que no entiendes, ¿no? Es darle un sentido a todo aquello que te cuestionas, porque la primera, para mí la mamá de todas las ciencias y de todo es la filosofía. Cuando el hombre comienza a hacerse preguntas ontológicas de quién soy, ya estoy aquí, pero quién soy y a dónde voy, es cuando comienza su descubrimiento del mundo. Y la cultura es una forma de construir ese mundo que el hombre está eternamente en una búsqueda de comprender, que en muchas ocasiones no lo consigue, pero que al mismo tiempo le hace sentirse parte de algo, porque además el hombre sabe, el hombre y la mujer, porque además por ahí hay una tendencia muy feminista que más bien es humanista, porque a veces la gente malentiende el feminismo, pero es una necesidad de ser todo con lo que está a tu alrededor, de ser partícipe de algo, porque a fin de cuentas el hombre sabe que está solo, ¿no? Y que requiere vincularse para existir, es como la palabra. Las letras aisladas no dicen nada. Una vez que las unes, eres capaz de generar sílabas y a partir de eso palabras. Cuando entiendes que todo está en relación con todo, los seres humanos, la naturaleza, lo que nos vincula, lo que nos interesa, lo que nos duele como sociedad, lo que nos hace sentir felices, entonces comprendes que no puedes ser ajeno a nada de eso y que en la medida que estén tus posibilidades vincular y acercar, pues tu convivencia será mucho más armónica. Súper bien. Entonces, estaríamos hablando de que, por supuesto, esta idea de cultura, de tener puentes, como tú dices, ¿no? También tiene que ver, piensas que tiene que ver con esta idea de diversidad, de aceptar una diversidad de pensamiento, ¿no? De formas y tradiciones incluso que caracterizan muchas veces a los pueblos, ¿no? ¿Piensas que tiene que ver con diversidad? Es que ni siquiera es un cuestionamiento la cuestión de aceptar, es respetar, porque se maneja mucho la palabra tolerancia. Y tolerancia en muchas ocasiones tiene que ver con soportar al otro, ¿no? Con que aunque no sea lo que yo creo o en lo que yo pienso, pues está ahí, ¿no? Porque más bien tiene que ver con respeto, con entender que los contextos son distintos. Alguna vez hablábamos con Mónica Soto y Casa, que es una de mis mejores amigas y escribió un libro que cumple 10 años y dentro de poco va a estar con nosotros justamente en un evento de la Dirección de Cultura. Y a mí era muy joven, a mí me sorprendía hace 10 años el hecho de que las mujeres soporten muchas cosas, ¿no? Y me enojaba pensar que en muchas ocasiones hay mujeres que permanecen en relaciones abusivas por un plato de comida, ¿no? Y en algún momento ella y yo hablábamos de que no puedes llegar, por ejemplo, a la Sierra, a Veracruz, y decirle a las mujeres que han vivido toda su vida de cierta manera, emancípense, ¿no? Ok, se emancipan, ¿y a dónde van? ¿No? Entonces,
mindfulness tiene que ver con ser humilde. No es aceptar, es entender que hay 20,000 microcosmos distintos del tuyo y que no significa que el tuyo está bien. Es donde Claro. sustancialmente estás, y si tienes el privilegio de vivir libre de violencia, en un espacio donde tienes un plato para comer, donde tienes un techo bajo el cual dormir, pernoctar, puedes desenvolverte en tu familia, eres privilegiado, ¿no? Y si Claro. tienes todos esos privilegios, no es un derecho, es una obligación. Entender que hay personas que no tienen esas posibilidades y que lo que tú puedas hacer para que sus posibilidades mejoren o para que tengan un día que haya resultado valioso, es un privilegio. Y si tienes ese privilegio, tienes que abrazarlo y es tu obligación hacerlo. Exacto, exactamente. Bueno, y fíjate que yo podría casi así aseverar, ¿no? Podría yo de manera, no tajante, pero digamos que mi pronunciamiento es que para mí es muy claro que tú ejerces esta idea, tu misión que tiene que ver con tu profesión, de manera congruente con tu idea. Y entonces, de ahí me viene una frase tuya que incluso está dentro de toda tu descripción, de toda esta idea de quién eres tú en tus medios sociales y que dice, disfrutando de la libertad de crear y de servir. O sea, en tu caso, en todos los puntos donde tú trabajas con esta idea de la gestión y la difusión de la cultura, tú ejerces este derecho de tu libertad de crear, de servir. Eso eres tú. Si no pudiera ejercerlo, no estaría ahí. Cuando no me ha sido dado, me he retirado. Porque también hay que ser honestos y hay que decir que no en todos los espacios es posible. En alguna ocasión, justamente cuando terminé mi gestión en Metepec, que Ajá. agradezco muchísimo al licenciado Rodrigo Flores Santín haber confiado en mí, porque en muchas ocasiones yo iba a Metepec a ver Quimera, me enamoraba de Quimera y siempre le decía a mi mamá, cuando empecé a ir a Quimera yo era muy jovencita y me llamó muchísimo la atención que en un pueblo que para mí en un principio era un lugar alejado del mundo, porque pues yo venía de estudiar en la Ciudad de México y de vivir muchos años ahí y normalmente vienes con esta sobreconfianza, pues vienes de la Ciudad de México, Sí. y te encuentras con un monstruo que realmente es un monstruo maravilloso, donde existe diversidad inmensa en todos los sentidos. Yo le decía a mi mamá, un día voy a estar del otro lado, ¿no? Un día yo voy a estar apoyando en producción o generando los programas o dándolos a conocer a los medios. Y jamás se me va a olvidar y le agradezco para siempre a Rodrigo Flores Santín y a David López Cárdenas que me hayan dado la oportunidad de estar ahí, que hayan confiado en mí de tal manera que me haya tocado en algunos momentos estar a cargo de las conferencias de prensa que daban a conocer ese espacio durante 3 años. Pero cuando salí de ahí me invitaron a colaborar en otro espacio gubernamental, ¿no? No lo he de haber hecho tan mal porque pues yo no era persona de gobierno, ¿no? De trabajo en gobierno. Durante muchísimos años trabajé para la iniciativa privada, para, para colegios particulares, siempre con esta visión de servicio. Alguna vez alguien me cuestionó por qué estudiar inglés y no estudiar náhuatl o por qué enseñar francés y no enseñar otro idioma. Y justamente yo creo que el saber otro idioma, el conocer otro idioma, porque ni siquiera es aprenderlo, es adquirirlo, y con eso toda la responsabilidad que implica la cultura de los países que lo hablan, siempre ha estado presente la cultura. Eh, Creo que es una responsabilidad inmensa hablar otro idioma, porque te conviertes, quieras o no, en un embajador de quien tú eres, de tu nación, en otra lengua, en la posibilidad de darlo a conocer, de compartirlo. Y lo primero que tienes que hacer cuando tienes esa bendición de ser entendible en otro espacio del mundo, en otro idioma, es estar orgulloso de quién eres, de cuáles son tus raíces, de dónde vienes. Y que normalmente no se explota en las escuelas particulares. Lo que te enseñan es, o sea, ya eres güero, no hablas inglés, eres güero, ponte lentes azules y ya eres güero, ¿no? Ya puedes resumir todo el odio que tienes por quien tú eres, que se manifiesta a partir de todos esos estudios de Samuel Ramos y de Octavio Paz, y vamos con todos tus complejos, porque pues ya puedes decir highball y ya puedes llegar a un lugar de inglés, y no se trata de eso, sino al contrario, de llevar tu mexicanidad
a límites extraordinarios y demostrar que los mexicanos somos extraordinarios, como lo ha hecho Guillermo del Toro a través del arte, como lo ha hecho González Iñárritu, como lo ha hecho Guillermo Arriaga, ¿no? Somos esto y es doloroso, pero somos esto que es maravilloso también, Así es. ¿no? Entonces, cuando me invitan a trabajar a este otro espacio público y me dicen, sí, nos encanta tu currículum, ¿en qué tiempo máximo redactas un boletín? Porque atendemos 125 municipios y necesitamos que sea la imagen de fulanita persona y que vayas a las giras y eso, pero a partir de este momento dejas de colaborar en radio, a partir de este momento no escribes un artículo más, a partir de este momento cero lecturas de poesía erótica porque casi queremos que seas virgen otra vez aunque tengas 3 hijos, pero no es combustión espontánea o no sé. Dije, está padre el sueldo, pero no me alcanza para dejar de ser quien soy, ¿no? Y no tengo interés. Entonces, no es una cuestión de rebeldía, es una cuestión de congruencia. No puedo enseñarle a mis hijos a comer un plato de sopa que te sepa amargo todos los días porque tienes que negar quién eres. No puedes ir pidiendo perdón en la vida por ser quien eres. O te aceptas y logras que te acepten o no perteneces ahí, ¿no? Entonces me tocó dar las gracias y posteriormente tuve la fortuna de encontrarme con Cecilia Portilla, que es la directora de cultura actualmente en Toluca, y con ella colaboro, estoy a cargo de comunicación y relaciones públicas de la Dirección de Cultura justamente, y desde ahí se generan 20,000 locuras que vinculan a los actores culturales con la sociedad, porque ese es nuestro trabajo. La Dirección de Cultura no genera cultura. La Dirección de Cultura tiene que ser un puente entre los verdaderos creadores. Hay algunos creadores dentro del equipo, por supuesto, pero hay muchos más que necesitan ser vistos y ser escuchados. Exacto. Y agradezco mucho esa clara misión, porque, por favor, o sea, papis, mamis, trabajemos desde dentro, ¿no? Seamos congruentes con dónde estamos, qué somos, para poder hacer cultura donde estamos, con quien convivimos, cómo vivimos y cómo compartimos, ¿no? Un poco, digo yo, que tú haces cultura al servicio de los otros, ¿no? Compartiendo con los otros, ¿no? A mí me quedó, mi papá fue médico, y a mí me quedó una frase muy grabada que él siempre usaba, que en su momento se me hacía muy agresiva, pero que ahora la entiendo perfectamente. Decía que el que puede hacer es útil, el que no puede hacer se llama inútil, ¿no? Y el que viene para vivir, viene para servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, yo creo que en muchas ocasiones nos enseñan el mismo ritmo, la velocidad a la que estamos viviendo a ser individualistas. Y seguramente de ahí proviene tanta insatisfacción, tanta gente que se siente desechable, tanta gente que desecha relaciones. No con esto quiero decir que mi vida sea perfecta, soy una mujer separada que tiene 3 hijos, que saca adelante a sus hijos. De una vez les voy diciendo porque tienen mucho esa costumbre de felicitar a las mamás que estamos solas el Día del Padre. Y en alguna ocasión ay, muchas felicidades porque eres mamá y eres papá. No hay discurso más vacío y más superficial para mí porque un papá no es reemplazable jamás, ¿no? Claro. Cada quien ejerce sus funciones y en este caso, en el caso mío, yo siempre digo, yo no soy mamá y papá, yo solamente soy una mamá muy chingona porque estoy muy consciente de cuál es mi compromiso con mis hijos y no utilizada la palabra como una grosería, sino porque para empezar las groserías no existen, ¿no? Existe la forma en la que la cabeza de la gente le da forma a las palabras. Pero ¿por qué Tiene chingona? sentido. Sí, ¿por qué? Porque si tú revisas justamente estos textos de Octavio Paz y de Samuel Ramos, le dan la connotación a la Malinche de la chingada, ¿no? O sea, vienen los españoles, cometen sus tropelías, que en ese momento no nos vamos a poner históricos ni a pedir disculpas, pero porque es algo que es ilógico, ¿no? Eran usos y costumbres de una época que ya no existe, es como cuando piden que se retire lo que el viento se llevó porque muestra discriminación. Qué pena que les dé pena que esa era su sociedad hace 200 o 300 años, pero esa era su sociedad.
Y hay que estar orgullosos de ella porque justamente esa sociedad es la que nos ha llevado a darnos cuenta de esos abusos y que evolucionemos, ¿no? En el caso de esta situación histórica, el que una mujer sea fuerte y se haga cargo de sus hijos no implica nada más que está haciéndose cargo de su compromiso, ¿no? No es necesario el altar, ni Madrecita Santa, ni las 25 películas de Marga López el 10 de mayo. ¿Por qué? Porque es algo que tú decidiste. No es una victimización ni es un sufrimiento ser mamá. Al contrario, me siento tan orgullosa de cada uno de mis hijos por cuestiones tan distintas que el hecho de que me permitan ser su mamá para mí es una bendición, ¿no? Entonces, vivimos en un país que cuestiona a las mamás que son solteras, pero no cuestiona a los papás que no cumplen con su trabajo, ¿no? Porque es una cuestión justamente de doble moral. En este caso yo no tengo nada que pelear, me siento muy en paz. Mis hijos saben que cada quien tiene su lugar, en alguna ocasión fíjate qué gracioso, en alguna ocasión alguna persona osó preguntarle a una amiga mía si todos mis hijos eran del mismo papá. ¿Te imaginas qué pregunta más idiota? O sea, para empezar, si me conoces, sabes que no soy fan de las revolturas, ¿no? Mis hijos son resultado de un matrimonio de 15 años. Pero además de eso, se me hace tan ilógico que una mujer cuestione algo así de otra mujer, porque nos ha costado tanto trabajo avanzar en tantos sentidos tan distintos, como para que eso sea lo que te importe de una persona, ¿no? Bueno, seguramente va a ver la entrevista porque es una fan confundida, pero pues hoy se enterará que todos... Sí, que nos Sí, diga, yo sé. yo se la mando, no te preocupes. Pero seguramente hoy se va a enterar que mis hijos, los tres, son resultado de un matrimonio que duró 15 años, ¿no? Porque además me casé súper chiquita, y las cosas, pues la bronca justamente con los matrimonios actuales es que antes la gente vivía 40 años y toda la vida significaba 15 o 20 años y estaba bien. Pero ahora vives 80 y esa toda la vida se vuelve demasiado larga, ¿no? Entonces, no toda la gente tiene la capacidad de evolucionar al mismo tiempo. Y yo creo que siempre será preferible que los hijos crezcan en un ambiente donde hay amor y donde hay respeto, que llegar a puntos de faltarse al respeto, ¿no? Esa es mi forma de pensar. En este caso, pues yo creo que lo que tiene que ver con ser padre, más que otra cosa, tiene que ver siempre con amor. Hay cosas que, por ejemplo, seguramente les van a empezar a sacar de onda. Yo ya tengo un adolescente con novia que ya empieza a tener otro tipo de necesidades y que pues tienes que ser capaz de estar presente y de no aterrarte cuando te hacen preguntas que no son incómodas, pero que sí de repente dices, híjole, o sea, mi hijo ya está creciendo, próximamente me voy a convertir en socia de psico, porque no quiero ser abuelita prematura, ni quiero que ellos trunquen sus vidas, ¿no? No puedes cerrar los ojos ante las realidades del mundo, ¿no? Así es, no podemos negar ciertas condiciones, ¿no? Y necesidades, porque las vivimos. Así es, eso es cierto. Entonces, por ejemplo, si como mamá, tú como mamá, cuál es tu medio favorito? Tú siendo mamá, ¿cómo disfrutas de todas estas oportunidades respecto a lo que nos ofrece este país, el mundo, de poder tomar cultura en los medios escritos, por ejemplo? Quizá como mamá te guste más compartir con tus pequeños la poesía, escribir, ir a asistir a obras de teatro. ¿Cuál para ti es como el medio en el que siendo mamá te sientes bien, compartes y sientes que es el medio a través del cual has establecido más vínculos con tus pequeños? Bueno, que ya no son tan pequeños, pero bueno. Ellos son chavos que han crecido ahí, ¿no? Desde que yo era docente, han estado presentes en la cultura porque además siempre procuré que en los lugares donde estuve hubiera un gran impacto cultural hacia los chavos, porque son maneras en muchas ocasiones de darte cuenta de cosas. Fíjate, te lo voy a resumir de una manera que me encantó. En alguna ocasión invitamos a Chari Gumeta, que es paisana mía, una de las mejores poetas que tiene el mundo, y que aborda temas tan crudos como la bestia, ¿no? Se subió a la bestia.
Sí, difícil. Se amarró a la bestia y aguantó 2 estaciones porque es impresionante. Ella decía, es que yo me preguntaba por qué es que la gente queda con las piernas amputadas si van amarradas. Pues porque el movimiento es tal que se va aflojando el amarre y de repente se duermen y se caen, ¿no? Y entonces, o temas tan graves como la prostitución infantil, o tan terribles como los feminicidios, ¿no? Y en alguna ocasión que hicimos una presentación en el Fondo Editorial del Estado de México con ella, la invitamos con el doctor Jorge Arzate, hicimos un tour artístico que la llevamos a Metepec, a Toluca y este espacio que te digo del Consejo Editorial. Un chavito muy joven le dijo, yo soy fulano de tal, soy promotor y gestor cultural y quiero preguntarte, ¿por qué escribes esos temas en tu poesía que no son temas de nota roja? ¿Por qué ensuciar la poesía de esa manera, no? Y ella le contestó algo que me encantó. En ese momento, para empezar, a mí se me revolvieron las tripas porque dije, ¿cómo le preguntas algo así con esa agresividad a alguien? Yo te contestaría, escribo sobre eso por ti, ¿no? Uf. Por Yo personas creo que no tiene un poco en la memoria, acuérdate, ahorita me vino a la mente los poetas malditos, ¿no? Como pero además, reflejan un momento social. pero además un chavo muy joven, al que a lo mejor no le tocó entender a fines de los 90 las muertas de Juárez, ¿no? O que no ha estado presente en momentos de asesinos seriales o en situaciones, estás en la burbuja del Estado de México, que aunque sea uno de los estados más graves para ser mujer, con esta cuestión tan inmensa de feminicidios, pues es el Estado de México y estás a 1 hora de la Ciudad de México y estás en un espacio urbanizado en el que a lo mejor no entiendes tantas cosas que ocurren en cuanto a usos y costumbres en las comunidades que están un poquito más alejadas, ¿no? Y está bien, o sea, está bien porque esa es tu realidad y es tu circunstancia, pero ojalá a través de la poesía, como le contesté en aquel momento a Chari, temas que la gente ya ha normalizado en la nota roja y que pasan y lo ven, 3 descabezados, 500 muertos, fosa clandestina y no pasa nada. Ojalá que cuando estés sentado en una tarde así con un montón de amigos y se menciona con un ritmo, con un sentimiento, en un ánimo distinto, llegue a tu alma e impacte en tu corazón, ¿no? Lo mismo ocurre con la cultura. No podría decirte que haya un medio favorito, sin embargo, yo creo que uno de los espacios donde mejor nos vinculamos es justamente en la música, en los conciertos, porque se genera una atmósfera que permite, para empezar, el que estés abierto, el que no digas, ay, o sea, mi mamá me quiere culturizar, ¿no? Me está llevando a fuerzas a una obra de teatro, que bueno, no es el caso de mis chavos porque ellos están acostumbrados desde muy chiquitos. Pobrecitos, ahí les tocó nacer, ¿no? Diría Cristina, nos tocó vivir, pues ni modo. Pero están muy acostumbrados y son muy dados a discutir, a hasta debatir, a estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las premisas que se les presentan. Y me encanta, pero creo que los espacios musicales, por ejemplo, los domingos, los conciertos dominicales de Gerardo Urbán, o el asistir el viernes de vez en cuando a los conciertos de la OSEM con mi muy querido Rodrigo Macías, ¿no? Y sentarte y escuchar. El año pasado, hace 2 años, nos invitó Ivette Tinoco a ver el Festival del Quinto Sol y el cierre fue Pedro Cominic con música de un precioso. Y en aquel entonces sí que tenía 7 años y salió cantando Gato Jazz. Entonces le dice su hermano mayor, ¿y sabes de dónde viene eso? Ay, Gali, obvio, de Nueva Orleans, ¿no? La que se sorprendió fui yo, porque dije, bueno, ¿y tú de dónde sacas eso, no? Digo, pues, ma, ¿qué no te acuerdas de la película de Tiana, de cuando ves al sapo y que es esta princesa que quiere poner el restaurante? Ma, pues ocurre en Nueva Orleans. Tiene que ser de ahí, ¿no? ¿O de dónde es, Gali? Enséñame, ¿no? Pero es un momento perfecto para aprender. La música siempre te da momentos perfectos para aprender y el lujo de contar con un director en Toluca que se toma el tiempo para explicar antes de ejecutar es una cuestión de humildad grandísima que yo creo que es lo que ha hecho que Gerardo Urbán sea quien es, ¿no? El no sentir, una vez un músico me dijo que cuando ellos están encima del escenario son dioses y lo primero que sentí fue que soberbio, ¿no?
Cuando tú ves a alguien que podría sentirse un dios porque no solamente es un músico, sino es el director de todos esos músicos y que se pone al nivel, y cuando digo ponerse al nivel no significa bajarse, sino entender, Claro, sino entender que sí. muchas de las personas que asisten no tienen ninguna obligación de conocer historia de la música ni apreciación musical y que logra explicar, mira, y cuando escuchas aquí la flauta es la lluvia y cuando escuchas estos tambores son los caballos que van por la pradera porque la historia es fulanito de tal, esa es una persona valiosa porque ha entendido que su labor va más allá de subirse a un atril y de mover una varita, ¿no? Y de lograr que se haga la magia. Cuando esa magia no solamente ocurre arriba del escenario, sino que la gente es capaz de entender lo que está viendo, eso es magia de veras. Exacto. Y fíjate que ese es un punto ese que tocas es muy importante, porque para nosotros en este momento es para Coti, justamente esa es una gran aportación, ese es, es algo muy valioso que tienes tú para aprendernos ahora en familia, porque justamente esto nos ayuda esto a poder vincular a la familia con este mínimo detalle, ¿no? ¿Qué es cultura? ¿Cómo? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo se da? Entonces, poder bajarlo a todas las familias y que todas tengan acceso a este conocimiento, cómo se transmite, cómo lo vives, ¿no? Porque tú eres una de las grandes, yo puedo sentirlo en tu país, de cómo eres congruente con el ejercicio de gestionar la cultura como obra. Entonces, ese punto es muy, muy importante. Yo te agradezco muchísimo. ¿Quieres hacer cultura desde casa? ¿Quieres que tus hijos amen la lectura? Haz trabajo muy sencillo. De las cosas más graves que yo veía y que al mismo tiempo eran maravillosas de vinculación con mis alumnos era contarles un cuento. 20 años, si hacen cuentas, pues más o menos ando cuarentona, a que de una vez se tarden en eso. No pierdan el tiempo en eso, muchachos. Yo daba clases cuando llegué aquí a Toluca, me invitaron a colaborar en el Instituto Anáhuac, que ahora está por allá por Rumbos de Zamarrero y antes estaba en la deportiva. Y yo tenía un grupo muy extraño porque me metieron en un grupo de cuarto grado, que ahora mis alumnos son adultos y ya son papás y así, ¿no? Pero en aquel entonces era un grupo híbrido porque tenía niños de cuarto grado, de quinto y de sexto, de acuerdo a su nivel de inglés. Y sabes que preferían no ir a recreo porque nos quedábamos a comer en el salón. Hacíamos así limpieza impresionante de pupitas y les decía, es que estoy leyendo un libro que me está volando el cerebro. ¿Qué estás leyendo, teachers? Estoy leyendo Momo. ¿Qué es Momo? Momo de Michael Ende. ¿No lo han leído? No. Bueno, hagamos algo. Lo estoy leyendo en español. Pues lo voy a ir leyendo con ustedes de 10 minutos para el lunch, ¿no? En 10:45 empezaban el lunch para que salieran al recreo a las 11. Estoy leyendo Momo. ¿Qué tal si les leo un pedacito? ¿Sí? Y les empezaba a leer en inglés Momo. No les iba traduciendo. Conforme iba yo leyendo en español, les iba traduciendo simultáneamente lo mejor que podía, obviamente, porque además era muy joven. ¿No? Chavos, ya son las 11, vayas a recreo. No, léenos otro cachito, léenos otro cachito. Bueno, una página más, ¿no? Y mañana seguimos, sí, pues mis chavos se echaron Momo, creo que en menos de un mes, los iba leyendo, ¿no? Y luego llegaban las mamás, Miss, ¿qué es Momo? Porque me está pidiendo que le compre Momo, ¿qué es un Momo? ¿No? Momo es este libro maravilloso, seguramente usted vio en algún momento Historia sin fin, ¿no? ¿Le gustó? Sí, bueno, imagínese ahora una niña que tiene una cualidad maravillosa que es saber escuchar, ¿no? Y aparte era una cuestión de enseñar a los niños a escuchar. Tenemos dos orejas y una boca por una razón, ¿no? Hay que escuchar el doble de lo que se habla y cuesta mucho trabajo, porque además de escuchar una vez mi mamá me regaló una fregaderita así chiquita, un papelito que decía que escuchar es vaciarse de ti para llenarte del otro. Y normalmente no hacemos eso. Escuchamos para contestar, no para comprender al otro, ¿no? En una cuestión un poco egoísta. Cuando tú realmente te sientas y le das 10 minutos a una persona y le escuchas, y esa persona entiende que en esos 10 minutos es el centro de tu atención, cambia muchísimo la percepción de las cosas. Cuando me tocó ser coordinadora justamente en una escuela, había broncas impresionantes con chavos de prepa y secundaria. Y muchas veces los papás quieren llegar a matar las broncas a billetazos, ¿no? Pues yo estoy pagando la escuela y si esto no se resuelve, pues me llevo a mi hijo.
Y yo al especialista en decir, bueno, esa es la situación, sí, perfecto. Fulanita, tome los papeles de fulanita, se lo va a llevar su mamá, ¿no? Señora, a mí usted no me mata billetas, y le voy a explicar por qué. El problema no es la escuela. Usted va a agarrar su problema y se lo va a llevar, porque usted no quiere hacerse cargo de solucionar el problema de fondo. Claro. A mí no me sentaron aquí para que yo le resuelva la vida, ni para que yo le arregle la oreja. A mí me sentaron aquí para que yo sea responsable del desarrollo y de la evolución de su chavo. Si usted quiere un 10, yo le regalo el 10. El problema no es ese. El problema es que usted se lo va a llevar a Estados Unidos, va a querer que hable con una persona de habla inglesa y el chavo no va a poder porque hay otros problemas mucho más graves que no permiten que el chavo se desarrolle en la lengua. Si la cuestión emocional está bien, la cuestión académica, por consecuencia, está bien. No es al revés. Si la cuestión académica está bien, la cuestión emocional está bien, no. Es al revés. Todo empieza por lo que hay adentro del ser humano para que el ser humano pueda desarrollarse. Yo no, Así. yo no le puedo dar los 10. ¿Por qué? Porque yo no la voy a engañar, ¿no? Y alguna ocasión me acuerdo mucho de una mamá que me dijo, y que me solté llorando con ella, porque me dijo, es que no puedo con él. La señora tiene 12 años, no invente. ¿A qué vamos a hacer cuando vengan las broncas reales y cuando a lo mejor embaraza a una chava se va usted a pegar un balazo? Usted no me puede decir que no puede con él. O sea, perdóneme, pero es la cosa más triste que una mamá me ha dicho. Sí, qué fuerte. No me puedes decir que no puedes con él por una sencilla razón. Tú decidiste traerlo, tú lo invitaste, él estaba en algún punto en el universo y no tenía la bronca de ser tu hijo. Tú lo trajiste. Claro. Tú responsabilízate, ¿no? Y seguramente habrá muchos momentos en los que te quieres arrancar los cabellos literales de la nariz, que dicen que son los que más duelen, porque de ese tamaño va a ser el sufrimiento cuando un hijo está sufriendo, ¿no? Pero tienes que Ok. responsabilizarte y acordarte de que está ahí. Así es. Y por ejemplo, en el caso de, ¿tú qué piensas respecto a que, bueno, hay familias, tú sabes, que no tienen oportunidades, ¿no? De acercamiento a la cultura, o como no tienen claro qué es, cómo vivirlo, eh, hace falta, ¿no? Estas oportunidades, aproximarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen estas familias que desafortunadamente su contexto social les impide o no les brinda este acercamiento a la cultura, a las oportunidades en este sentido? ¿Qué hacer? ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué hacemos? Yo creo que acercarse a la cultura tiene que ver con una decisión, porque me ha tocado ir a comunidades muy, muy marginadas, en lugares donde jamás te imaginarías encontrarte una televisión. No hay para comer, pero hay una televisión tamaño caguama, ¿no? Sí. Este, no podemos satanizar a la televisión, obviamente en su momento lo dijo Azcárraga y lo dijo por una razón. Las telenovelas y el fútbol tienen una razón de ser y es una cuestión política, ¿no? No es únicamente una cuestión que tenga que ver con academia, sino con enajenación, ¿no? Existen 3 instrumentos de represión básicos que son la escuela, el Estado y la religión. Tiene una razón para eso. Sin embargo, yo creo que conforme el ser humano evoluciona, aprende que puede salirse de esos espacios, ¿no? Tan es así que ahora existe mucha programación en redes sociales, justamente como esto, ¿no? Porque se tienen que buscar alternativas a lo que hay, ¿no? Si lo que hay no responde a lo que necesito, no me voy a quedar esperando a que alguien venga y me lo dé, me lo creo, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con estas comunidades. Yo veía apenas, y les voy a recomendar, un documental que verdaderamente no tiene abuela, que se llama El Sembrador, de Melissa Elizondo. Absolutamente. Tiene que ver con un docente rural que está en una escuela multigrados en una zona de allá de mi tierra que se llama el Monte de los Olivos, en la Sierra de Chiapas. No hay nada, donde no hay nada, pero hay un maestro que es responsable. Y los chavos saben jugar ajedrez, y los chavos tienen clases de inglés, y los chavos tienen clases de computación porque su maestro se mata para que tengan lo necesario para ir al mundo y no llegar desprotegidos, ¿sí? No tiene que ver con pobreza económica, tiene que ver con pobreza de espíritu.
¿no? Y hay muchos maestros haciendo una labor titánica en espacios donde no te imaginarías, y a veces es muy chistoso que llegan a esos niños a competir con niños de la ciudad y les dan la vuelta, ¿no? Por esta falta de humildad. Entonces yo creo que en muchos casos, y hay una frase ahí que me encanta, no la voy a decir tal cual porque la estoy parafraseando, porque a lo que yo llego con esta película es a nuestra agencia por replicar modelos extranjeros de conocimiento que evidentemente en muchas ocasiones nos dejan fríos porque no tienen nada en lo que podamos sentirnos representados. Y al contrario, nos enseñan a avergonzarnos de quiénes somos desde el origen. Y Melissa Elizondo hace un cuestionamiento que de hecho exploraba hace unos días con Yasna Elena, que es una de las mentes más brillantes que yo conozco en cuanto a cultura. Ella es doctora en letras, doctora en algo de humanidades, pero no sé qué, ella se pudo haber quedado en la UNAM como maestra de tiempo completo, como investigadora, y lo que hizo fue regresarse a Ayutla Mije, a la Sierra de Oaxaca, a compartir su conocimiento con su gente, ¿no? A seguir sembrando el huerto, a ser partícipe de un gobierno que no es un gobierno como el que nosotros conocemos, sino un gobierno comunitario que es honorífico y que no recibe un sueldo. Tienes tus funciones como ser humano, pero aparte colaboras en el gobierno de tu comunidad porque es tu obligación ser partícipe, una ciudadanía participante, una ciudadanía que no está alejada de lo que ocurre y de las cosas que preocupan a su comunidad. Y esa es otra enseñanza. Sí, por Pero el supuesto. hecho aquí es, ¿por qué tenemos que estar exportando modelos de conocimiento? Si aquí ya existen modelos de conocimiento interesantes. No quiero decir con esto que se desechen, pero sí que se incorporen, ¿no? Por supuesto. O sea, si una de las culturas más importantes mesoamericanas fue la maya, ¿por qué la vas a negar? Claro. Por qué no promover su mitología? ¿Por qué no promover los conocimientos inmensos que tenían de matemáticas y astronomía? ¿No? Y entonces a lo mejor no te sientes tan ajeno. Una de las cosas que me impactan de este maestro es justamente que dice que cuando él estudió, a él lo obligaban a hablar en español, que no era su lengua madre, y que en muchas ocasiones se sentía intimidado o reducido porque no era capaz de expresarse, y que una cosa que él hace es que en su salón no existen límites del lenguaje. Hay un niño que tiene necesidades especiales y los demás niños lo ayudan, pero además los niños más grandes se sientan responsables de los más chicos. Yo creo que el Sí, eso lo secreto deja ver muy bien este documental. Yo Sí. creo que el secreto en estos espacios donde a lo mejor la economía no es la mejor amiga, está en saber construir comunidad, en saber que los otros se sientan responsables de los demás y, Ok, y que se actúe en consecuencia. exacto. Entonces, definitivamente en este momento, en estos tiempos, en este momento de contexto social, económico complicado, donde, bueno, las líneas educativas, digamos, los modelos educativos, los modelos políticos, no tienen a bien a beneficiar demasiado a la comunidad, ¿no? A que esta comunidad emerja como comunidad, se mantenga comunidad, como comunidad unida. Entonces, incursionar, recibir, participar de esta cultura, hoy, en palabras de Paloma, está es una decisión, es una decisión. Punto. No Es hay una más. decisión porque además hay muchas cuestiones que lo posibilitan. Simple y sencillamente, infortunadamente, yo creo que en muchas ocasiones las políticas culturales están definidas por colores, por partidos, y no debiera ser así. Algo que a mí me han cuestionado es cómo puedes participar en un gobierno de este color y luego en un gobierno de este otro color, porque yo no participo por colores, yo participo a favor de la cultura siempre. Y en esta ocasión tengo el gusto de participar con una persona que tiene la suficiente inteligencia como para entender que no nos medimos por conveniencias y que lo mismo puede tener un espacio una persona que otra y que, por ejemplo, en este momento tan definitorio a nivel económico, tenemos hasta un programa que se llama Consume Local, Consume Cultura, todos para todos, y que hasta estamos promoviendo a los pequeños negocios y a lo mejor dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la cultura? Pues lamento informarles, o más bien me siento muy contenta de informarles que muchos de estos negocios han sido patrocinadores para que la cultura llegue a espacios, ¿no? Claro, Jamás va a haber un sí, presupuesto que sea suficiente, súper, jamás habrá un presupuesto que sea suficiente porque las necesidades claro, son inmensas. Y hay gente que desde la claro. comunidad y que desde la iniciativa privada se vincula y decide ayudar. Entonces, en momentos como este que toca Exacto. ser recíprocos.
Todo es una cuestión muy sencilla, se llama reciprocidad. Sabes que la primera regla que yo ponía siempre en mis grupos de trabajo en la escuela era reciprocidad. O sea, yo no te voy a venir a imponer un reglamento. El reglamento lo vamos a hacer juntos. Y tú puedes pedirme que comamos en el salón. Yo puedo decirte que sí. Sin embargo, tú te vas a dar cuenta, conforme vayamos trabajando, que no es cómodo estar comiendo y estar trabajando. ¿Por qué? Porque tus cuadernos van a quedar sucios. O sea, yo no te voy a obligar a que trabajes de una manera. Tú solito te tienes que dar cuenta de las formas óptimas para lograr los mejores resultados. Ok, perfecto. Ok, entonces, para terminar esta etapa respecto a cómo se gestiona la cultura desde el enfoque de quién es Paloma Cuevas. Ahora, yo cerraría esta parte con, ¿tú piensas que ha existido un momento histórico, obviamente en la historia de este país, donde se le ha dado a la cultura el peso requerido para mejorar la condición social de este país? Mira, mira, yo creo que han sido varios los momentos, sin embargo, no sé si los enfoques han sido los adecuados. Obviamente, si hablamos de una época prehispánica, la cultura era tan importante que había dos tipos de escuelas, ¿no? Estaba el Calpulli y estaba el Calmecec, y sabías quiénes iban a ser los líderes del mañana por dónde estudiaban, ¿no? Y estaba dado de una forma circunstancial, pero también había acceso para los guerreros, o sea, eso era algo que te podías ganar a través de tu honor, ¿no? Uno de los mayores honores era morir en guerra o pariendo a los hijos de este país, ¿no? De esta sociedad específicamente hablando. Creo que durante mucho tiempo estuvo descuidada porque además traíamos los complejos que se tiene como resultado del mestizaje. Si observas históricamente las naciones que fueron colonizadas, normalmente son naciones que pertenecen al tercer mundo, justamente creo que es una cuestión emocional en cuanto al requerimiento es que se me acaba de parar enfrente un hijo. Seguramente cambió mi mirada. Pero resulta ser que creo que el resultado justamente de esta orfandad de conocimiento de ser quien eres hace que económicamente tampoco seas lo que debiera ser, y eso nos convierte en naciones de tercer mundo, ¿no? Que no significa que seamos ciudadanos de tercera, sino únicamente que estamos a la búsqueda de una raíz y de una identidad. Y creo posteriormente que y esto va a ser muy controvertido seguramente, pero durante la época de don Porfirio Díaz, que fue uno de los mejores y de los peores gobernantes que haya podido tener nuestro país, él hizo un énfasis muy grande en cuanto a la cultura para ciertos sectores con los científicos, ¿no? Con esta hambre de afrancesamiento como resultado de su no aceptación de orígenes oaxaqueños, ¿no? El hecho de que un presidente se tenga que estar polveando para sentirse bonito y blanquito, como si esa fuera la única belleza que existe, y sin embargo, un amor desmedido por Juana Cata, ¿no? Que hizo grandes cosas por Juchitán, un mujerón. Si tú analizas en la historia, una de las mujeres que yo más admiro en la vida, justamente Juana Cata y Nahui Olin, por el carácter tan férreo de esas dos mujeres. Creo también que una época súper importante fue justamente cuando surge Vasconcelos, que la semana pasada tuve el gusto de realizar un conversatorio con Pedro Daniel García Muciño, que es uno de los más grandes admiradores de Vasconcelos. Tengo algunos puntos de detracción en cuanto a la personalidad del hombre, pero como académico, como diplomático, como político, hizo una labor importantísima, tan es así que lo que es el sistema educativo nacional realmente no ha tenido un cambio después de Vasconcelos, hasta con los festivales escolares, ¿no? Y el hecho de que nuestra universidad, por mi raza hablar el espíritu, tenga ese lema y tenga ese logo, pues también se lo debemos a él. Entonces creo que ha sido de los momentos más importantes, la época cuando mundialmente viene esta depresión tremenda y surgen los nacionalismos, y a México llega a través del muralismo. Es también otra parte donde por fin estamos orgullosos de la mexicanización que se cae hasta en lo kitsch en algunas ocasiones,
el amor por, hasta en el cine nacional, con Pedro Armendáriz, estas películas maravillosas con el Indio Fernández, los guiones de Mauricio Magdaleno, la fotografía de Gabriel Figueroa, donde se retrata un México que no sé si existe o si existió realmente, pero que en muchas ocasiones cuando los extranjeros vienen para acá, vienen buscando ese México, ¿no? O el México escandaloso de Pedro Infante y de Jorge Negrete, los charros. Creo que han sido momentos determinantes en la construcción de una identidad nacional en cuanto a cultura. Sin embargo, creo que también estamos todos muy conscientes de los peligros que simboliza el conocimiento, ¿no? A mayor conocimiento, menor posibilidades de control. De Y control. pues sí, y justamente por eso uno de los estados más combativos de este país es Oaxaca, ¿no? En algún momento platicaba con Leonardo Dayandra y me decía es que la gente en Oaxaca, alguna gente en Oaxaca, prefiere traer los zapatos rotos y comprarse un libro, ¿no? Entonces es gente con la que tú discutes, con la que tú platicas y puede hablar de diversidad de temas de una forma informada, ¿no? Que ese sería yo creo que el principal reto en una época de opinión, el que las opiniones realmente sean informadas. Exacto, exacto. Ese es un muy buen punto donde mucho promovemos en la escuela Coti que tratemos como papás, ¿no? De justamente eso, ¿no? De colaborar con nuestro propio conocimiento, ¿no? A través de la información, siempre, ¿no? Fíjate que es muy chistoso porque cuando trabajé en Springfield, había una época durante una cantidad importante de años, como 6, fui la maestra de sexto, ¿no? La maestra de sexto es la que hace que los chavos vayan a la primera certificación de la Universidad de Cambridge. Y yo les decía a mis chavos, es que se van a enfrentar a preguntas que no son para niños porque esos exámenes no son exámenes para niños, ¿no? Son exámenes para personas con cierto dominio de un idioma, pero no están diseñados para niños. Los exámenes para niños terminan en flyers, que es para cuarto, quinto de primaria, que en algunos casos cuando el inglés es muy básico se toma en sexto. Y les decía en enero, chavos, vamos a empezar, escojan, debate o mesa redonda. ¿Cuál es la diferencia, teacher? En mesa redonda todos dan sus opiniones y no hay problema. En debate tienes que fundamentar tus opiniones, debes tener argumentos y van a llorar. ¿Por qué vamos a llorar, teacher? Pues porque soy muy dura en debate, ¿no? Porque cuando los lleve a competir, no hay palancas ni cariño que valga. Lo que vale ahí es el conocimiento del tema, ¿no? Y no hay un tema que sea el correcto o el incorrecto. Una vez me acuerdo que metí un tema y la directora en aquel entonces se infartó un poco porque hablamos de uniformes, ¿no? Construyendo o destruyendo tu identidad. Chavos de sexto de primaria. Y los chavos en sexto de primaria no quieren usar un uniforme, ¿no? Sin embargo, los argumentos de los chavos que hablaban de justicia social, de economía y demás, nos arrasaron, ¿no? Entonces, cuando enseñas a los chavos a pensar, es un trabajo enseñar a pensar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, yo creo que esa es la primera aproximación del acercamiento a la cultura, saber pensar. Exacto. Ok, me parece maravilloso, saber pensar. Excelente. Y entonces ahora, a ver, ya cerrando esta maravillosa entrevista, esta conversación con Paloma querida. A ver, Paloma, en qué parte de tu cuerpo sientes tu profesión? Perdóname, no te escuché al final. ¿En qué parte de mi cuerpo siento que? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes tú tu profesión, tu misión, esta proyección laboral? Aquí. Exacto. No solo en el corazón, en el alma. Si el alma tiene un lugar, va aquí. Ok. Ahora, ¿qué sonido describe tu amor por la poesía? Mira, yo creo que el canto de los pájaros. El canto de los pájaros. Okay. En muchas ocasiones he buscado entender justamente eso y no hay ningún sonido artificial que lo describa. No podría hablarte de una orquesta, tiene que ser el canto de los pájaros.
porque es algo natural. Exacto. Sí. Ok, entonces la última. Última y nos vamos. Sí, la última y nos vamos, porque ya es necesario tomar un poquito de agua, ¿no? Brindar con agua natural, por favor. O con un vinito. Sí, y sabes, yo dejé abajo mi cita. Pero bueno, a ver. Tu vida, tu trabajo, tu vida, dirías que también, tu vida en familia, dirías que también es una campaña activista donde está libre del humo del prejuicio. Mira, hace un tiempo una amiga muy querida me hizo la deferencia de invitarme a su programa y me entrevistó y creo que nuestra amistad se acabó cuando me hizo una pregunta. Me preguntó, bueno, fue muy extraño, porque yo tenía un concepto y a veces los conceptos tienen que cambiar y creo que la amistad está basada en identificación de valores, ¿no? Eh, soy una mujer. Antes que cualquier otra cosa, soy una mujer. No pretendo jamás que mis hijos me vivan en un altar, porque no quiero oler a naftalina, ni quiero veladora cerca. De hecho, ellos están muy conscientes que el día que yo me muera, yo no quiero un funeral, yo quiero un fiestón, para que se note que existí, ¿no? Yo no quiero que me recuerden llorando, ni con nada de esos dramas. Sí que padre, yo sé que es parte del imaginario nacional y de muchos otros lugares, pero yo creo que cuando uno se muere hay que celebrar que uno haya vivido, ¿no? Entonces, esta amiga me hizo una pregunta muy extraña. Yo escribo de temas diversos, tú lo sabes. Escribo desde las injusticias, escribo muchos cuentos, narrativa distinta, desde narrativa infantil hasta narrativa descarnada que tiene que ver con violencia. Y escribo sí de erotismo. Y su pregunta fue la siguiente. Su pregunta fue, ¿qué opinan tus hijos de que su mamá escriba poesía erótica? Y le dije, fíjate que es algo que jamás me he cuestionado, eh, porque creo que si yo me pusiera a preguntarme qué opinan mis hijos de cada paso que doy, muy probablemente no los daría, ¿no? Eh, no quiero que mis hijos me vivan nunca como una persona que se preocupa por qué dirán los otros, de cómo vivo. Quiero que sean libres de vivir, quiero que sean libres de amar y quiero que sean libres de existir de la manera en la que ellos lo decidan, sin jamás censurarse por el que pensarán los otros, siempre y cuando respeten los derechos de las personas que se encuentran a su alrededor. Eh, nunca me he cuestionado, sin embargo, creo que puedo contestarte sin temor a equivocarme, que mis hijos no piden nada de que escriba poesía erótica, porque uno, saben quién es su mamá, saben que su mamá es mujer y saben que ellos existen a partir de una relación. Eh, no soy una virgen, no soy una santa, no pertenezco a ningún canon religioso y no creo que lo vaya a hacer en este momento tampoco. Soy una persona que vive a partir del respeto a los otros. Y en cuanto al hecho de si mi vida es una campaña feminista al interior de la familia, creo que no. Sin embargo, sí es una existencia que trato, porque soy humana y seguramente en muchas ocasiones cometo miles de errores. Por ejemplo, ocurre mucho que con las mamás que son mujeres solteras tengan muchas invitaciones a salir de señores que son casados, ¿no? Y en muchas ocasiones lo que ocurre con la sociedad es que sataniza a las mujeres que se atreven a jugar ese tipo de roles, ¿no? Yo en ese sentido estoy a favor de la sororidad, ¿no? Hay cosas que son, si una persona decide compartir su existencia con otra, creo que debe hacerse responsable de su decisión y no, y uno debe quererse lo suficiente como para decidir no ser
válvula de escape de problemas matrimoniales. Normalmente lo que Claro. estoy viendo cuando me ocurre algo así, porque me ocurre en algunas ocasiones, tampoco soy la última coca del desierto, pero sí estoy consciente de que cuando me llega a ocurrir, le digo, ¿y por qué tienes ganas de destrozar tu matrimonio? ¿Y qué te hace pensar a ti que una persona como yo no se merezca una relación completa? ¿O por qué piensas que no estoy en una relación? ¿No? El Ujú, hecho de que tenga claro. este carácter tan bonito que tengo y que me dedique a lo que me dedico, no significa que no estoy con alguien. Significa que estoy Ujú. con alguien que es tan inteligente como para dejarme ser, sin estorbarme, ¿no? Entonces, Sí, sí. entonces yo creo que más bien es mi forma de vivir, intento todos los días que sea congruente con el respeto Exacto. y que esa es la forma en la que mis hijos me viven. Yo hablo con ellos Sí. de todos los temas, no hay ningún tema que me asuste, ¿por qué? Porque seguramente ya lo viví, ya lo pensé o ya lo hice y Ujú. tampoco me gusta. Yo creo que la relación con los hijos debe ser a partir de la honestidad y no de la hipocresía. Yo creo que las broncas graves entre los papás y los hijos cuando estos son adolescentes tiene que ver en que los hijos no nos vean congruentes. Cuando tus Así hijos es. te ven congruente, o sea, por ejemplo, te contaría una cuestión muy personal de uno de mis hijos, pero no tengo el derecho porque es una cuestión personal suya. Así es. Pero Así cuando se es. cuestionan inicios en la sexualidad y cosas por el estilo, yo no tengo miedo de hablar con mis hijos, ni de proveer lo necesario para que sean felices. Tampoco significa esto que sea yo promotora de la promiscuidad, pero sí de que Ujú. resuelvan sus dudas. Y sí Exacto. de que sepan que en el momento en el que algo se atore en sus vidas, a la primera persona que pueden acudir es a mí, sin temor de que los juzgue, porque no estoy para juzgarlos, estoy para acompañarlos. Perfecto. Muy bien. Pues, Paloma querida, agradecemos mucho este ejercicio, esta conversación, donde, bueno, esperamos que los papás retomen un poco esta idea de qué significa ser mamá, haciendo ejercicio de esta promoción de la cultura, ¿no? De cómo se vive, dónde se siente. Y bueno, me quedaría con algunas palabras de toda esta conversación, o sea, que tiene que ver de cómo lo vivimos en familia. Tú siendo mamá que promueves la cultura, ¿cómo lo vives en familia? Me quedo con esta idea de con congruencia, ¿no? Con decisión, ¿no? Con, y con hacer puentes, siempre crear puentes, ¿no? Pero además con respeto, porque el hecho de Exacto. que yo esté metida ahí, yo trabajo ahí, ellos no. Y si un día Ujú. ellos deciden que no quieren ir, no es su obligación acompañarme. Yo soy muy bendecida de tener la oportunidad de llevarlos a donde estoy, pero si Ujú. ellos quieren estar, son bienvenidos. Pero si un sábado prefieren quedarse durmiendo que ir conmigo a, no sé, a un concierto, a una inauguración o a tomar fotos y deciden que quieren quedarse durmiendo, también tienen esa libertad. Porque así como es mi decisión, ellos también, conforme van creciendo, tienen derecho a ir tomando las suyas y a irse construyendo como personas. Es un lujo ser mamá. Hay muchas personas que matarían por tener un hijo y no tienen esa oportunidad, y las Ujú. que a lo mejor fuimos bendecidas con exceso de fertilidad, este, lo único que podemos hacer es agradecer que Así es. 3 personas hayan germinado en ti y que seas capaz de dejarle al mundo, espero, 3 personas de gran valía. Entonces tienes que empezar por respetar también sus decisiones y sus deseos. Exactamente. Y bueno, podemos cerrar con libertad. Libertad es muy importante, ¿no? Y además, acerquémonos a la cultura como una decisión, una forma de vivir, una forma de convivir con nuestra familia y en comunidad. Tomemos Mira, esta decisión. yo creo que es una cuestión muy sencilla. Todas las personas que nacen son un éxito. La bronca es que nadie se Exactamente. los dice. Hay miles de millones de espermatozoides que van en ese viaje y llega uno Así es. y permite que estés aquí. Eso ya es un éxito. La bronca es que en muchas ocasiones se enfrentan a las frustraciones de los que los traen y se les olvida que eran un éxito desde el principio, ¿no? El problema con ser papás es que a veces estamos tan frustrados que nos perdemos el milagro que es ser papás. Entonces, la cuestión sería acordarnos que hay 3 valores básicos. El primerito de todos se llama amor. El Ujú. resultado del amor es la vida. Y después de esa vida hay que dar algo que se llama libertad. Son 3 valores básicos: amor,
Y se los decía de los primeros temas en mis clases siempre, porque en muchas ocasiones ellos se sienten inadecuados y son suficientes siempre. Cada quien tiene algún tipo de inteligencia distinta, en algún momento se va a destacar. La bronca es cuando quieres que un futbolista saque 10 en grammar. No va a suceder. Deja de frustrar al futbolista y permite que saque 10 en grammar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, es amor y ellos me dicen, teacher, pero si ya se divorciaron, no importa, mi amor. A lo mejor el amor no fue para más, pero en algún momento fue tan grande que esas dos personas decidieron dar vida y tú estás aquí. Y él está aquí. ¿Sí? Y como resultado de eso, tú tienes la libertad de actuar como tú quieras, positiva o negativamente, pero para cada cosa existe una consecuencia. No existen los castigos, existen consecuencias. Tus acciones, tus decisiones van a determinar cómo vas a vivir. ¿Sí? Tú decides portarte mal, lo que está catalogado como portarse mal, evidentemente tus resultados van a ser positivos. Y con eso vienen los otros tres valores básicos: respeto, honestidad y responsabilidad. Te tienes que hacer cargo de tu tiradero. Es tu perro, tú lo bañas, ¿no? Entonces, es eso. Y no creas que es idílico, ¿eh? No siempre es idílico. En ocasiones te tienes que enfrentar a que a lo mejor también tú estás equivocado. Así es. Pero debes tener la humildad de entender que estás equivocado. Y que a lo mejor te tienes que regresar sobre tus pasos y como papá de repente decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, lo lamento mucho. Dime cómo te gustaría que lo hiciéramos, ¿no? Porque a veces personas como yo, que tienen una formación tan compleja por tener papás que se dedican a la medicina y que lo de ellos casi casi es militarizado y cronométrico porque dependen vidas de eso, a veces tienes que aprender a ser un poquito más abierto y entender que no es blanco o negro. Entre el blanco y el negro hay una infinidad de matices de gris, ¿no? Que reflejan las sombras y que iluminan la vida. Entonces, me ha tocado aprender, no siempre es idílico, porque también quien está escuchando debe estar diciendo, ay, sí, es perfecto, trabajas 16 horas al día y llegas a tu casa y tus hijos son hermosos, ¿no? No, no es cierto. A veces está perdido. A veces te quieres entrar a llorar a las 3 de la mañana porque omitiste hacer algo que era importante, pero sabes que como has desarrollado una cuenta de banco emocional que está llena, cuando haces algún retiro, tienes derecho a pedir perdón y recomenzar. Sí, porque tampoco quiero que tus papás se queden con la idea de la perfección. No existe. Así es. Maravillosa nuestra conversación, podemos seguir horas. Agradezco mucho, es una gran amiga de Escolacoti. Paloma Cuevas es muy Escolacoti, por eso lo siente acá, ¿no? Y lo demuestra. Y bueno, agradecemos muchísimo a tú que hayas aceptado esta entrevista. Vamos a difundirla y vamos a apoyar a las familias, ¿no? Hoy en día y en cuarentena, la cultura, pues vamos a seguir por paz a Paloma Cuevas. Hay mucho que dar en esta cuarentena para la familia. Hay muchísimo por eso. Gracias, Paloma. Y bueno, ¿algo más? Quiero agradecerte nada más, agradecer a todos los que nos prestan sus ojos y sus oídos, porque el tiempo es un recurso no renovable y cuando nos lo regalan, te están regalando su vida. Entonces, gracias por regalarnos un pedacito de su vida hoy cuando nos vean. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a todos por ahí. Escolacoti. Nos vemos en el próximo miércoles de algo interesante. Gracias, Paloma. Nos estamos viendo. Muy buenos días, tardes, noches. Hasta luego. Bye. Bye.